El día de hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza de la carta, del estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy ya alcanzamos la parte 64. Vamos hoy a empezar el capítulo 10 y el título de hoy es El fin de la ley. Y vamos sin más preámbulo, adelante David. La conciencia humana contiene un paquete completo de la información divina sobre la justicia perfecta. Por eso sabemos cuándo hacemos algo correcto y algo equivocado. Por eso funcionan los polígrafos y es debido a la conciencia que procuramos establecer patrones y reglas de convivencia. Muy en el fondo, sin embargo, todo ser humano sabe que en algún momento tendrá que dar cuenta a Dios de cada una de sus acciones. Hasta el más ateo de ateos lo sabe. Siguiente. Yo lo puedo decir con toda libertad porque yo era ese ateo de ateos. Tom, vamos a leer el pasaje con el que vamos a empezar. Repito que estamos comenzando el capítulo 10 de Romanos. Adelante, Tom. Romanos 10, del 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Bien, derivado de este versículo o de este pasaje que abarca 4 versículos, tendremos nuestro estudio de hoy. Adelante, David. Y bueno, vamos a ver los 3 temas que veremos. Número 1, la justicia de Dios. Número 2, la justicia humana. Y vamos a ver ese contraste. Y número 3, el fin de la ley para justicia. Porque quiero decirte que este es otro concepto. Y vamos a adentrarnos en este otro concepto. Adelante, Dave. Vamos al primer tema, la justicia de Dios. Adelante. Tom, si eres tan amable. Isaías 42, 1 y del 6 al 7. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Bien, Dios está anunciando que Jesucristo será aquella persona que traerá justicia a todas las naciones. Adelante. Siguiente. Cuando entramos en a la dimensión divina, todos los conceptos se convierten en conceptos absolutos. En esta dimensión, la justicia es absoluta, sin valoraciones ni apreciaciones humanas. O sea, es simplemente porque es. Así es. De hecho, para definir la justicia deben existir los elementos injustos e inicuos que contrastan con ella y que le dan su propia razón de ser. Esto significa que en la dimensión divina la justicia es un único estado de ser. No hay otra forma de estar ni de ser. Dentro de los parámetros divinos, ser injusto es inconcebible. Simplemente no puede concebirse un estado distinto al de la justicia perfecta.
Sin embargo, Dios es muy consciente de nuestro estado permanente de injusticia, por lo que ha creado elementos perfectos para ser usados en nuestra imperfección y entender su santidad. Esto es impactante, porque Dios no ha cambiado su estado de justicia. Él es justo y no puede cambiar su estado de justicia. Pero es muy consciente de nuestro estado de injusticia y de iniquidad. Entonces ha creado los elementos desde su justicia perfecta, precisamente para ser usados en nuestra imperfección y entender su santidad, para darnos a entender su santidad. David. Tiene problemas, ¿verdad? ¿Eh? Ah, ok. Ya entendí. Gracias por la aclaración. Dave, Tom. Salmo 51, 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Así es, toda la humanidad está en esta condición. Toda la humanidad, sin excepción. Y de aquí tenemos que partir para entender la justicia, el concepto de justicia absoluta de Dios, sabiéndonos todos nosotros injustos. Adelante. Este es el punto del que debemos partir para poder comprender de forma más precisa lo que significa conocer la justicia de Dios. La justicia de Dios nos condena a todos sin excepción. ¿Está claro? A todos nos condena. Como la justicia de Dios es un estado único, no puede ser distinta a su propia perfección, y menos pasar por alto la mínima manifestación que difiera de ella. La dimensión divina es un estado absoluto. Ningún ser humano ha alcanzado jamás tal nivel de justicia, a excepción de Jesucristo, aunque Enoc, el padre de Matusalén, se acercó mucho. La declaración de Enoc, grabada por Dios en las palabras de la carta de Judas, nos da la clave precisa para humanamente poder expresar de alguna manera el estado perfecto de la justicia de Dios y el contraste con la nuestra. Vamos allá, Dave, si eres tan amable. Vamos a escuchar las palabras. Tom, si eres tan amable. Judas 1, del 14 al 16. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Desde el estado de pecado en el que Enoc mismo se encontraba, hace una descripción exacta de la justicia divina desde nuestra perspectiva. Es como cuando ves un planeta desde la Tierra, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ver la justicia humana solamente nos lleva a apreciar la desgracia y la miseria en la que vivimos los seres humanos, en referente a la justicia. O sea, en la absoluta injusticia. Y esto es lo que Enoc redacta desde nuestra perspectiva injusta, humana. Adelante. La justicia de Dios es implacable, imposible de negociar de ninguna manera. Este fue el problema principal que Dios debía resolver para trasladarnos a un estado de justicia perfecto, sin que dependiera de nuestras acciones, sino de las suyas.
Entonces creó Dios la fórmula perfecta para lograr esta nueva realidad en nosotros. Decidió hacer posible su nacimiento físico en la tierra para llevar y cumplir una vida de justicia perfecta aquí y entregarse a muerte como justo redentor de nuestro estado de pecado, pagando cada una de nuestras iniquidades y logrando así padecer sobre sí mismo el castigo que nuestros pecados merecían, cambiando nuestro escenario de injusticia e iniquidad al escenario de la justicia perfecta de Dios por la sangre de Cristo. David. Ahora sí, Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Exactamente. Este es el pasaje que conocemos casi todos los creyentes que tenemos una relación personal con Dios y que verdaderamente describe ese paso que todos hemos dado de entregarle nuestra vida a Cristo para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros. Adelante, David, y pueda establecer esa justicia perfecta en nosotros. Bien, de hecho, Dios representa el estado perfecto en toda su esencia. El estado de amor inalterable, de bondad permanente, de verdad absoluta, de vida eterna, de plenitud inconmensurable, de luz infinita, de conocimiento interminable y de justicia perfecta. Todo eso es lo que representa el estado llamado Dios. La esencia de Dios es todo eso. No solamente la parte de la justicia, no, es todos estos conceptos en una misma persona. Dios es un solo estado y su justicia perfecta es parte de su esencia global. Más allá de estar en Dios es el estado de justicia perfecta. Es precisamente de esta perfección de justicia que debemos partir para ubicar y dimensionar nuestra incapacidad de acceder a ella a través de nuestra corrupta e inicua voluntad humana. En la dimensión eterna hemos sido revestidos de la justicia divina al aceptar la redención de Cristo por nosotros. Así es, hemos sido revestidos de la justicia divina en la dimensión eterna. David. Tom. Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Tenemos que detenernos aquí. Porque esta es la clave, esta es la llave para poder manifestar la justicia perfecta de Dios. Vamos a, siguiente David, por favor, vamos a ver este mismo pasaje, cómo está escrito en el original hebreo. Y lo vamos a tener que leer, recuerden, de derecha a izquierda. Este pasaje lo vamos a leer de derecha a izquierda para poder ubicar la forma en la que Dios ha dado la clave para manifestar su justicia eterna en nosotros. Fíjate, en nosotros. Comenzamos a leer desde explicósete, o sea, se te explicó, hombre, lo que es el bien, lo que el Señor, vamos a llamarle el Señor porque tiene el tetragramatón YHWH, que realmente se pronuncia Yahvé, pero que en la literatura cristiana está escrito Jehová, por razones que he comentado ya ampliamente, y si tienen duda, luego lo platicamos. Entonces, lo que el Señor requiere, o sea, se te hizo entender, oh hombre, lo que el Señor requiere de ti, sino solo
obrar justicia, y esta Y en rojo es la clave. Y amar misericordia, y humillarse y caminar con tu Dios. Las letras rojas son la clave de lo que queremos decir, porque cada uno de estos vocablos hebreos representan una unión de palabras que no pueden separarse. No sé si me entiendas. El concepto está unido como si no hubiera espacios, ni comas, ni nada. Es un solo concepto que está unido y que no tiene forma de separarse. No es que obres justicia y que además ames misericordia y que además te humilles y que además camines con tu Dios. No, es todo junto. No lo puedes separar. Es que obres justicia y ames misericordia y te humilles y camines con tu Dios. Todo junto. Si hay uno de estos factores que no está, no hay nada, porque todo es un solo factor. No son varios factores unidos, es un solo factor. Esto es lo que quiero enfatizar. Ahora vamos a ver en una paráfrasis que nosotros hicimos y que vamos a estudiar nosotros, cómo sería, cómo debiéramos leerlo. Tom, si eres tan amable. Miqueas 6:8. Se te ha hecho saber, oh hombre, lo único bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amando la misericordia, caminando humildemente con tu Dios? Exacto. Practicar la justicia, amando la misericordia, caminando humildemente con tu Dios es el concepto. Este es el concepto de justicia perfecta que Dios compartió con nosotros. Y es la única manera de acceder a Él. No hay otra puerta. Y es una puerta de un solo concepto. No son varios conceptos unidos. Es un solo concepto. Y esta es la clave y este es el punto. David, vamos a verlo. Sin embargo, en la dimensión temporal aún estamos adheridos a nuestra naturaleza, a este cuerpo de muerte que nos impide que la justicia perfecta de Dios se manifieste y nos incita una y otra vez a pecar. Es por ello que Dios nos insta, sobre todo, a amar la misericordia al practicar la justicia en absoluta y humilde dependencia del trabajo de Dios. No hay otra forma de alcanzar la victoria contra las acechanzas de nuestra carne pecadora y de neutralizar las tentaciones que en todo momento vienen a nuestra carne. ¿Quieres tener victoria absoluta en las tentaciones? ¿Quieres? La pregunta es si quieres. Ahora, si quieres, hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Amar misericordia, practicando la justicia en absoluta y humilde dependencia del trabajo de Dios. No hay otra manera. Que sepas que no depende de ti. Que sepas que depende de Él. Y que te entregues al trabajo de misericordia que Él está haciendo. Y que dejes de justificar tu pecado porque te estás entregando a su trabajo de misericordia. Podemos entonces concluir que solo en la humilde dependencia constante de la misericordia de Dios podremos obtener el poder de su gracia para vivir en su justicia en esta dimensión temporal. Todo depende de su poder y de nuestra entrega. Bueno, David, esto significa que debemos depender de la justicia de Dios y no de la nuestra para tomar cada decisión en nuestra vida. Cuando recibes un bono, la primera sensación será hacer planes cuidadosamente con ese recurso. Eso es exactamente lo que no debemos hacer. Debemos poner delante de Dios aquel monto y dejar que sea Él quien decida lo que debemos hacer, y será con su guía que sabremos de forma segura el destino verdadero de ese regalo de Dios.
Igualmente con los eventos inesperados. En cuanto nos enteramos de alguna situación, solemos hacer planes de inmediato para darle solución al asunto. Pero eso es exactamente lo que no debemos hacer. Debemos dejar que sea Dios quien decida lo que habremos de hacer. Tenemos que aprender, tenemos que entender que hemos aprendido mal todo. Nuestras reacciones, nuestras formas de actuar, todo está mal, todo está chueco. Debemos depender de Dios en cada área, debemos pedirle a Dios su guía, debemos confiar en su amor y su misericordia en todo momento, porque lo que se nos ocurra vendrá de un estado de pecado y de injusticia. Lo que se nos ocurra. El temor a perder, el temor a no ganar, lo que sea, a quedar mal, a ser avergonzado, un rollazo. Pero constante, permanente. Y esto es, debemos entender que estamos echados a perder y partir de este punto para entender que la justicia perfecta de Dios lo que hace es, sobre nuestra base de injusticia, pone su justicia anulando nuestra injusticia. O sea, no depende de lo que hagamos, depende de lo que Él haga. Adelante, David. Vamos a leer. Luego después, la que sigue. Es justamente nuestra confianza en el amor misericordioso de Dios hacia nosotros lo que nos permitirá conocer su voluntad de manera segura. En contraste con nuestras emociones que nos llevan a plantear escenarios fantásticos, que nos llevan a divagar hasta los cielos, pero que siempre dependen de nuestra propia y limitada prudencia y no de la perfecta visión de Dios. La clave aquí es nuestra verdadera dependencia del amor misericordioso de Dios, que la Escritura define como la fe. Ya llegamos al punto, la fe. Esa es la manera única de poder acceder al trabajo de Dios perfecto en su justicia perfecta a través de la fe. Pero esta fe es aquella concatenación de conceptos donde están todos juntos, en donde no dudas de su cuidado y humildemente quieres que Él haga las cosas en tu vida. Porque confías en Él, porque confías en su amor, porque confías en su perdón, porque confías en todo lo que Él representa en tu vida. Esa es la fe. No hay otra fe, ¿eh? Cualquier otra fe es una fe completamente humana, que nada más quiere una situación personal, cumplir un deseo, vamos a llamarlo, puede ser humano y puede ser hasta legítimo, pero en cuanto a la justicia perfecta, finalmente es injusto. La clave aquí es nuestra verdadera dependencia del amor misericordioso de Dios, que la Escritura define como la fe. La verdadera fe en Dios es precisamente la certeza de su permanente cuidado de amor y misericordia hacia nosotros. Por otro lado, la incredulidad es precisamente lo contrario, la desconfianza del cuidado de amor y misericordia de Dios hacia nosotros. Así es que cualquier asunto en el que tú temas y no confíes, simplemente es una manifestación de incredulidad. Adelante, David. Vamos a leer este pasaje, que es el pasaje rey de todos. Adelante. Mateo 6, del 25 al 28. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté,
puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. ¡Qué impacto! Escucha lo que dice Jesús. Dirías, bueno, es que el apóstol... No, Jesús, que también los apóstoles escribieron las palabras de Jesús, pero lo está diciendo Jesús. Adelante, David. Tom. Mateo 6, del 29 al 34. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Esa es la fe. Esta es la fe. Fe en el cuidado de Dios. Fe en el perdón de Dios. Fe en la misericordia de Dios, pero en todo momento hacia un objetivo fundamental. Adelante, David. Vamos al segundo tema. Ahora sí vamos a entrar. Agárrate. La justicia humana, mi estimado, mi estimada. ¿Tú traes un rollo contra alguien? ¿Traes un rollo porque la persona es injusta? Agárrate, papá. Adelante, David. Tom. Esta es la manera en la que empezamos. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, este es el punto de arranque. ¿Ok? Aquí nadie se salva. Aquí dice, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, dice todas, no algunas, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros, otra vez nos incluye a todos nosotros como la hoja del árbol, ¿no? Cuando cae en el otoño. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa es la justicia humana. Así este es nuestro punto de arranque. Adelante, David. Del estado perfecto y santo de la esencia divina, pasamos ahora al estado de pecado, corrupción e iniquidad en el que vive el ser humano, por no decir vivimos los seres humanos. Ahora abordaremos el aspecto de la justicia humana desde la perspectiva de la dimensión temporal, en la que todo es confuso y relativo. Mientras en el cielo todo es absoluto, aquí todo es relativo y todo es confuso. En esta dimensión temporal, la justicia humana es injusta, permanente e inconmensurable. Solo la conciencia de cada persona lleva una cuenta exacta de cada una de las iniquidades cometidas. Y ni creas que se le ha ido una a la conciencia, ¿eh? La conciencia tiene todo bien contado, pero ni tú ni yo sabemos. Es más, tu conciencia lo sabe, pero ni siquiera estás consciente. Hay cosas que hasta se nos han olvidado. La justicia en manos de la humanidad depende de diversos factores que hacen prácticamente imposible descubrir la verdad detrás de los hechos. El juez debe ser imparcial, fíjate, el juez debe ser imparcial y buscar la verdad para evaluar con objetividad los hechos, solamente que sea un robot, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer
que hay un juez con estas características santificadas, ¿no? Y esperar ingenuamente que tanto los abogados como los fiscales y el acusado digan solo la verdad. Sí, como no. Nadie lo va a hacer. Ese sería como el mundo de fantasía al revés. Eso nadie lo va a hacer. En este mundo de mentira todo el mundo va a decir mentiras. Y además me echó sal y me echó ácido, ¿no? Y dejó sueltos a los rinocerontes. O sea, cualquier situación. Sí, siguiente, David. Tenemos aquí unas imágenes de algunos testimonios de juicios famosos, absurdos, ¿no? Pero completamente absurdos, que solamente han salido de esta misma idea de corrupción y de injusticia humana. Siguiente. Solamente son imágenes de apoyo, ilustraciones, como esos para descansar los oídos y la vista. La justicia humana es intrínsecamente, per se, injusta, y no hay nada justo en ella. Punto. El ser humano está lleno de mentira, orgullo y egoísmo a niveles insoslayables, imposibles de evitar o detener, imposibles. Es desde este contexto universal que debemos partir para analizar la justicia humana desde la perspectiva de la justicia divina absoluta. ¿Ok? Bien. Hemos estudiado que el único acceso a la justicia perfecta de Dios es por la remisión de justicia que Cristo cargó sobre sí en la cruz y su repercusión en los dos planos dimensionales. El eterno, que es absoluto y que es irrevocable, que ya somos salvos, pase lo que pase, somos salvos y ya tenemos la salvación. Y el temporal, que es relativo y que depende de cada decisión de victoria a través de la fe. Depende de cada decisión que nosotros tengamos de vencer la tentación y el pecado. Entonces, en el plano eterno es absoluto, no cambia. Somos salvos, completamente salvos, y estaremos con Dios eternamente. Pero en la parte temporal, necesitamos estar renovando nuestra vida, limpiando nuestros pies, pidiendo perdón, arreglando nuestra vida en el plano temporal. David. Bueno, en este plano temporal, la justicia está supeditada a nuestra decisión de victoria, ¿no? Vamos a leerlo. Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Así es. Dios ha revelado a toda la humanidad su presencia y su justicia perfecta. ¿Y cómo lo ha revelado? Dice aquí, en primer lugar a través de la creación. En segundo lugar, a través de cada persona que estamos redimidos, que tenemos la convicción de la salvación y que salimos a los diferentes trabajos y actividades a dar un testimonio de la vida de Cristo. Porque eso es lo que debemos estar haciendo. Siguiente. Por lo tanto, no tienen excusa, dice el pasaje. Es a través de la fe en Cristo, por medio del arrepentimiento y la conversión, que podemos alcanzar la justicia divina. Pero es precisamente la dependencia de esa fe la que nos permite las victorias de su justicia contra nuestra incredulidad una y otra vez. La Escritura revela que el estado de impiedad de la humanidad se manifiesta como la injusticia que restringe la verdad, la injusticia que restringe la verdad. Este estado de impiedad es el estado de incredulidad en que la humanidad permanece.
Esto significa que es precisamente el estado de pecado lo que mantiene la restricción de la verdad y el combate con la mentira. Es que nos estamos acercando, estamos abriendo archivo por archivo. Es la incredulidad, el fundamento de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La corrupción, el rechazo a las cosas de Dios. La mentira y la justicia humana, la injusta justicia humana depende de la incredulidad. Exacto. Hemos concluido que la injusta justicia humana depende de la incredulidad. Adelante, David. Tanto depende de ella, que en el instante en el que una persona en incredulidad deposita su fe en la salvación de Cristo, el muro de incredulidad es derribado y la fe en Jesús le da acceso a la justicia divina. Sin embargo, una vez derribada la incredulidad, nuestra naturaleza incrédula nos remitirá una y otra vez a su recuerdo para levantar de nuevo la imagen del muro en nuestra mente. Checa. Y aunque ya está derribado ese muro de incredulidad, la carne experta en ilusiones lo presenta ante nosotros como reconstruido y real. ¿Cómo la ves? Impactante. Es por ello que ante la tentación debemos poner la vista en Cristo y no en las circunstancias, y menos en nuestra carne, porque estamos en una ilusión de nuestra carne. Somos presa de una ilusión que nuestra carne nos hace creer. Mira qué injusto este tipo, mira lo que te hizo. Deja de ver a Cristo, deja de ver al cielo. No te trataron bien, no te subieron el sueldo como a todos. Entonces, qué injusticia. Deja de ver a Cristo. Y te atrapa la ilusión y te desvía la vista de las cosas eternas y te las pone en la tierra y ya caíste y ya fuiste derribado. Checa. Te pone otra vez el muro de incredulidad como verdadero, como reconstruido, y te la tragas. Nos la tragamos todos. Esa es nuestra lucha verdadera. Esa es nuestra lucha, la buena batalla de la fe. ¿Cómo combatir contra esas ilusiones, porque son muy reales? Solamente con la fe. Solamente con esa concatenación de conceptos que vimos hace un momento en el tema anterior, que son la clave para poder vivir la justicia divina perfecta en esta naturaleza imperfecta. Esa es la fe. Y solamente mediante la fe podemos evitar esto. Así es. Todos los creyentes padecemos de estos ataques constantes de incredulidad, que nos hacen bajar la vista y sufrir sus embates. Por eso bajamos siempre, porque estamos absortos, nuestra mente nos juega, nuestra naturaleza nos pone escenarios, el muro otra vez de incredulidad. Mira, no vas a poder salir de la quincena, mira, fulanito ya no te habla, mira, y siempre, mira, no te trata bien, mira, se cree mucho, mira, no te subieron el sueldo, mira, la que quieras. Y todos son murallas que te la crees. David. Tom. Santiago 1, del 12 al 15. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ese es el punto. Todo viene desde adentro de nosotros. Esto no tiene nada que ver con Dios. Adelante, David.
O sea que cada quien tiene su relajo interno. A diferencia de lo que muchos creyentes piensan, la buena batalla de la fe no es una lucha eventual en el equilibrio pacífico de nuestra carne, sino es el estado espiritual más combativo y en permanente guerra contra las tentaciones del diablo, contra la corriente de incredulidad de este mundo y contra los apetitos y posturas orgullosas y emocionales que nos plantea permanentemente nuestra naturaleza, tratando de establecer una justicia humana en la misma corriente de incredulidad. ¿Cómo la ves? Somos atrapados en la corriente de incredulidad y por eso es que queremos nuestra justicia. Vemos los errores de los demás. Mira qué mala onda fulano, mira qué mala onda sutano, mira cómo no me tratan bien. Por eso el mundo está en permanente oposición a la vida de fe en la justicia de Dios, incluyendo a muchos creyentes salvos, que persiguen a los que verdaderamente están en la vida de fe. Precisamente debido a que el esquema de la justicia humana está basado en una posición de incredulidad y enemistad contra Dios. El punto central de la incredulidad es el estado de pecado y el fundamento de la justicia humana. La justicia humana tiene como fundamento el estado de pecado y esta corriente de incredulidad que genera el estado de pecado. David. Tom. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Exactamente. Siguiente, David. Bien, vamos a ver esta imagen. Esta imagen es una imagen que nos va... David, ponle que camine, por favor. Ahí está. Es una imagen que nos va a resultar muy ilustrativa. El estado de pecado está en el centro. Y si te das cuenta, ese estado de pecado genera corrientes de incredulidad permanentes en este mundo. Y esta es la justicia humana, este es el esquema de la justicia humana. Y aquel nadador que está ahí somos tú y yo, que estamos en esa buena batalla de la fe, nadando contra corriente. No te dejes, te está abusando de ti, de tu confianza. No lo ames, necesita martillazo, no necesita amor. Una y otra vez te lo van a decir en el mundo. ¿Por qué vives así? No, ¿qué le pasa? Siempre. Esa es nuestra vida. Contra la corriente de este mundo. Esta es la gráfica de la justicia humana que no debes olvidar. Ahí en el centro está el estado de pecado. Y ese estado de pecado está generando constantemente la corriente de incredulidad. Y en eso vivimos. Y esa es nuestra naturaleza es experta en esto. David. Tom. Juan 15, del 18 al 21. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor.
Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. La corriente de incredulidad está en contra de todas las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es incredulidad. David. Vamos al tercer tema, el fin de la ley para justicia. Adelante, Dave. Tom. Romanos 10, del 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Así es, el fin de la ley para justicia. Adelante. El fin de la ley es Cristo. Es una declaración que abarca mucho más de lo que parece, de lo que parece que dice. El propósito final de la ley es Cristo, sí, pero también fue su principio y su propia sustancia. Pues es la figura original del sacrificio simbólico de Isaac y de cada uno de los lineamientos rituales de los sacrificios levíticos. Sin embargo, al ser Cristo el principio y el fin del instrumento de salvación, se convierte así en el principio y final de nuestra vida. Sí, porque somos salvos. Por lo tanto, Él es el principio y final del propósito de nuestra vida. Todo lo que hemos anhelado, los deseos más profundos y añorados de nuestra alma, tienen un solo momento y lugar de realidad, como un muy pequeño, diminuto punto al que van dirigidas las flechas de nuestra esperanza. Y cada una de ellas, cada ilusión, cada sueño y cada lágrima, serán una completa realidad en Jesucristo. David. Tom. Hechos 17, del 24 al 26. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo es el propósito de nuestra vida, es el cumplimiento de todos nuestros anhelos. Más allá de la justicia, representa todo lo que anhelamos y todo lo que queremos lograr en las cosas que estamos haciendo. Porque al final, todas las cosas que estamos haciendo tienen un propósito. Bueno, Cristo va a cumplir todos los propósitos de plenitud de cada cosa que hacemos. Adelante, David. Cristo es en realidad el fin de todos nuestros deseos de justicia, amor, fidelidad, plenitud, llenura, conocimiento, cuidado, paz, seguridad, ternura, prosperidad, atención y felicidad. Todo, absolutamente todo, lo llena Él de manera total e infinita, pero solamente Él. Esto nos compromete a tener cuidado a no poner en personas, grupos, anhelos y planes nuestra esperanza, sino solamente en Cristo siempre. Las noticias que nos causan gratitud y gozo, así como las que nos causan desaliento y tristeza, tienen un solo fin de felicidad y plenitud perfecta cuando vemos el amor de Dios en Jesucristo detrás de todo el escenario temporal.
Debemos tener claro como creyentes que el amor y la plenitud de Cristo es el fin de todo lo que nos acontece siempre. La plenitud de Cristo es el fin de todo lo que nos pasa, de cada situación que vivimos. Hay un propósito en cada situación, la plenitud de Cristo. David. Tom. Hebreos 1, del 1 al 4. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Somos parte de Él, de su esencia. Y Él, digamos que en cierta forma, está conectado a nosotros de manera intrínseca a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, Él y nosotros somos uno en esta dimensión eterna. Este es el punto. Por lo tanto, todo lo que nos acontece en nuestra vida tiene repercusión eterna. David. Tom. Apocalipsis 21, del 4 al 6. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Así es. Impactante. Todo está hecho y todo está cumplido. David, mira, ¿conoces estas esferitas, no? ¿Cómo se llaman? Esferas de bolas de nieve, así se llaman, ¿no? Bolas de nieve, en donde hay una representación de algo. Imagina que tu vida es una esfera de nieve, en donde está toda tu vida concentrada. O sea, desde que naces, creces, triunfas en el trabajo, tienes a tu familia, envejeces y finalmente mueres. Bueno, toda tu vida está aquí, en esta esfera de nieve. Todo esto tiene repercusión en la dimensión eterna, David. Ahí ya abrimos un hoyo en la pared. Ahí podemos asomarnos a la dimensión eterna. No se ve en esta dimensión, pero la dimensión eterna está del otro lado de la pared, del otro lado del muro de nuestra dimensión temporal. David, y vamos a poner ahí, ve, todo lo que está pasando en tu vida tiene repercusión. Está generando tu vida eterna, o sea, está generando la investidura permanente que tendrá tu vida eterna. David, y ahí te puedes visualizar tú en la eternidad. Y cómo todo lo que estás haciendo en este momento repercute en tu vida eterna. Todo lo que tú estás haciendo hoy repercute en tu encuentro con Cristo y en tu vida con Cristo para siempre. David, finalmente, solo va a quedar la dimensión eterna, David, y te darás cuenta que ese fue el plan desde el principio. Y que todo lo que estamos viviendo aquí tiene como objetivo la eternidad.
Conclusión, número 1. Recuerda que solo en la humilde dependencia constante de la misericordia de Dios podremos obtener el poder de su gracia para vivir en su justicia en esta dimensión temporal. Número 2. Ten siempre presente que, a diferencia de lo que muchos creyentes piensan, la buena batalla de la fe no es una lucha eventual en el equilibrio pacífico de nuestra carne, sino es el estado espiritual más combativo y en permanente guerra contra las tentaciones del diablo, contra la corriente de incredulidad de este mundo y contra los apetitos de nuestra naturaleza, que trata de establecer una justicia humana en la misma corriente de incredulidad. Y número 3, no olvides que el amor y la plenitud de Cristo es el fin de todo lo que nos acontece siempre. Por último, Tom. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esta es la manera en la que siempre firmamos nuestro estudio de Romanos. Sean ustedes perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta?